Hola, bienvenidos a nuestro programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy trataremos el tema de cierre tributario 2017 y para ello tenemos como invitado a nuestro socio de Legal e Impuestos, el doctor Jorge Ramírez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Malena. Y bueno, hoy día vamos a comentar un poco el tema del cierre, así que bueno, bienvenido y bueno, bienvenido a ustedes y esto lo hacemos para ustedes. Jorge, muchas gracias. El tema que escogimos para hoy día es justamente el cierre tributario 2017 y es un tema que en esta época preocupa mucho a todos los que hacen negocio en el Perú, a los que tienen empresas, a los emprendedores. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo debemos hacer la regularización del pago del impuesto a la renta, correspondiente al año 2017. Entonces, a mí me gustaría que tú nos digas qué cosa es lo que debemos de tener en mente, cuál es la mayor preocupación que quizás tú ves que tienen todo el mundo en mente, sí. y qué debemos tener en cuenta nosotros para esta fecha. Sí, bueno, hablando un poco del tema de preocupación, me imagino que con los contadores, con tantos requisitos que tienen que verificar, me he permitido enumerar cada uno de los requisitos que deben tener en cuenta para que no tengan ningún tipo de contingencia, ¿no? Vamos a comenzar primero por el principio de causalidad, ¿no? El principio de causalidad, ustedes saben que para que el gasto sea deducible, todo gasto tiene que ser causal, primero, ¿no? Tiene que cumplir con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? O sea, razonables y teniendo en cuenta el giro del negocio y un poco en proporción a los ingresos que se tienen. Como segundo punto se tendrá que tener en cuenta el principio de generalidad, ¿no? Hay determinados incisos, como es el L y el doble L, por ejemplo, referidos a gasto de personal, Malena, gasto de salud, que hay que tener en cuenta que esos servicios deben ser cumplir con el principio de generalidad. O sea, digamos que nosotros lo que estamos tratando es de aliviar un poco con nuestros comentarios a los contadores, porque ellos han determinado a lo largo del año seguramente la utilidad contablemente, ¿no? Así es. Pero la ley de impuesto a la renta lo que hace es, para efectos de la utilidad imponible del impuesto a la renta, o sea, lo que está sujeto al impuesto a la renta, los obliga a hacer determinados ajustes, ¿no? a los informes y reportes que ellos obtienen del negocio, que lo hacen en base a principios contables, ¿no es cierto? A normas contables. Así es. ¿No? Que es lo que financieramente, digamos, da como respuesta, ¿no? Lo que deben reportar. Exacto, ¿no? Pero resulta que todo esto está sujeto a determinados ajustes. Así es, correcto. Y eso a donde iba, Malena, el principio de generalidad, ¿no? Exacto. Uno diría pues que es para los gastos de personal, para los gastos de salud. Entonces ahí uno preguntará, cuando es general, ¿qué debería entender por generalidad? La totalidad de trabajadores, y eso no es así, ¿no? Y el Tribunal Fiscal ya lo ha señalado de manera concluyente en que la generalidad debe ser vista desde el punto de vista de cuál es la función que desempeña y cuáles son las labores que hace, ¿no? Entonces un poco para ejemplificar el tema es si se tiene, vamos a suponer, gerentes administrativos y operativos de una empresa minera y uno contrata seguros para los operativos, bueno, esa generalidad se cumpliría, ¿no? En vista de que la labor que están desempeñando, ¿no? Entonces, como segundo requisito, el tema de la generalidad, tener en cuenta que la generalidad, una vez más repito, no debe ser vista desde el punto de vista de todos los trabajadores, sino debe verse la labor que desempeña cada trabajador. Y en base a eso, podría ser que una sola persona cumpla con ese principio de generalidad. O sea, digamos que es la causalidad que viene a ser que sea propio, o sea, que el gasto sea propio del giro del negocio. Así es. ¿No? Pero también hay una exigencia de generalidad, pero como que es una exigencia que podría ser restringida, porque no se debe pensar en un nivel totalmente absoluto en la generalidad, ¿no? Porque determinados gastos pueden ser generales, pero de repente solo afectan a uno, a dos o a tres trabajadores. Así es. ¿No? Mientras hay otros gastos que son generales, que en realidad sí están afectando a todos los trabajadores de una empresa. Así es, correcto. ¿No? Ese es el segundo requisito. Como un tercer requisito tendrán que tener en cuenta qué gastos están sujetos a límites, ¿no? Hay gastos que están sujetos a límites, por ejemplo, los gastos recreativos, los gastos de representación, los gastos de vehículos, y tendrán que tener en cuenta ese límite para que... ¿Y esto por qué? No? Porque obviamente el exceso va a ser un gasto no deducible, ¿no? ¿Y por qué
¿Por qué más tendrían que ver ese límite? Porque también, bueno, el tema del IGB, ¿no? Uno sabe que conforme al artículo 18, ¿no? Si no es gasto, no va a poder ser crédito fiscal. Un tema discutible, cuestionable, porque son impuestos que graban manifestaciones de riqueza distintas, pero bueno, las últimas resoluciones del Tribunal Fiscal están yendo a ese tema. Entonces, cuidado, si tienen un exceso, los gastos de estos excesos, de estos límites cuantitativos, ¿no? El IGB también van a tener problemas para utilizar el crédito fiscal, ¿no? Digamos que haciendo un recuento de lo que nos vienes enseñando, es la causalidad, ¿no? La generalidad. Perfecto. La razonabilidad, que imagino está relacionada con un término cuantitativo, o sea, digamos que el gasto sea razonable con relación a la cantidad de ingresos que pueda tener la empresa. Así es, ¿no? así es. Y el otro era que los gastos sujetos a límites, ¿no? Y que la norma nos va a poner los ajustes en base a determinados límites y condiciones para que puedan ser deducibles. Así es, ¿no? Y habría de repente un principio adicional que es la fehaciencia, que hoy en día, ¿no? Está muy en boga. La SUNAT dice, ¿es fehaciente o no es fehaciente? Así es. Sí. Lo que tú dices, Malena, bueno, es un tema actual, ¿no? En el cual la administración, y ahí la pregunta es, ¿ustedes basta el solo comprobante de pago para que el gasto sea deducible? Y bueno, obviamente la respuesta no, ¿no? Y eso es lo que hace muchas veces la SUNAT cuando no considera que no es fehaciente la operación, ¿no? Entonces ustedes tendrán que tener frente a una operación, vamos a suponer, de una asesoría, contar con un contrato, y la SUNAT lamentablemente no llena de más formalidades, que tendrá que ser legalizado. Esto es importante porque hay muchos directores, gerentes o jefaturas que piensan que es suficiente tener, o sea, pagar por un servicio o pagar por la compra de algo y con esto es suficiente si es que tienes una factura. Pero no es así, o sea, para la fehaciencia yo, por ejemplo, he visto que muchas veces los auditores tributarios te piden si es que has hecho varias cotizaciones, o sea, más de una cotización, ¿no? Así es. Después, como tú dices, te piden si es que es el pago de un servicio, si es que has tenido un convenio, así es, ¿no? Para la realización de ese servicio y además el informe sobre el servicio. Así es, ¿no? Así es. Buen punto que tocas, Malena, porque los gerentes, bueno, quienes están viendo y consideren que la factura es el único medio idóneo para sustentar el gasto, bueno, están equivocados. Así que tener esa posición lo que va a hacer es generar una contingencia en la empresa con el gasto y con el crédito fiscal. Entonces, y ahí yo tenía una consulta, pregunta que creo que bien vale aclarar. Y está relacionada con, digamos, el principio de la prueba. O sea, la prueba, ¿quién debe probar algo? Cuando tienes una revisión tributaria, la SUNAT o el contribuyente, es lo que normalmente te preguntan, ¿no? Porque si yo cumplo con el principio de causalidad y de fehaciencia, entonces la SUNAT no tendría por qué objetarme un gasto. Sin embargo, muchas veces la SUNAT desconoce y te cuestiona un gasto. No necesariamente porque te hayas pasado de algún límite o algún ajuste que te puso en la ley. Entonces, así es. La carga de la prueba, no sé si podrías explicar un poquito sobre la carga de la prueba para... Sí. Buen punto, Malena, buena pregunta. Y en cuanto a ese tema, también vamos a encontrar resoluciones a nivel de Tribunal Fiscal que tienen ahí posiciones encontradas, ¿no? Uno lo que dice, bueno, la administración debe ser el cruce correspondiente con los proveedores, ¿no? Sin embargo, también hay posiciones, resoluciones en la sala que señalan, bueno, que uno como contribuyente debe demostrar que la operación la ha realizado. Entonces, para evitar este tipo de disposiciones, lo que se recomienda es que uno como contribuyente tenga los elementos idóneos para sustentar el gasto, ¿no? Y de esa manera evitas también que la SUNAT pueda señalarte, está frente a un proveedor no habido, ¿no? No tiene una capacidad instalada para hacer ese servicio, sino demostrar uno, quedarse con la tranquilidad y poder sustentar ese gasto. Exacto, o sea, uno tiene que prever. Así es. ¿No? Para no verse después en aprietos. Así es. Sí. Y también me gustaría, Jorge, si nos puedes explicar un poco con relación a los informes del SUNAT, o sea, la validez de los informes del SUNAT, las resoluciones del Tribunal Fiscal y los plenos del Tribunal Fiscal. Okay. ¿No? Porque eso ahí es bien importante para ver qué cosa es vinculante, qué cosa es obligatorio y qué no. Ok.
Bueno, buena pregunta. En cuanto al tema de lo que tú comentas, Malena, hay informes que salen de SUNAT referidos al tema de gasto. Lo cierto es que los informes son una mera referencia porque no son de carácter vinculante, ¿no? Y a nivel de tribunal fiscal, tan es así que no son vinculantes que podemos encontrar informes que toman posiciones en contrario, ¿no? Un caso típico fue la licencia de pesca, otro caso típico fue el caso de qué pasa cuando tú haces una demolición de una edificación y tienes un saldo por depreciar, ¿no? La SUNAT tomó una posición en el año 2007 que eso era parte del costo y en el año 2010 señaló que eso iba a gasto, ¿no? Entonces la SUNAT también toma posiciones y se contradice, ¿no? O sea, igual a veces ocurre lamentablemente a nivel de tribunal fiscal, ¿no? Toma posiciones distintas, como ha ocurrido hace poco con la diferencia de cambio, ¿no? Y yendo, bueno, ya a la resolución del tribunal fiscal, digamos, son las de observancia obligatoria las que son de carácter vinculante, ¿no? Pero para eso se requiere de un pleno, como en el caso del derecho civil, en donde, digamos, la Sala Suprema se reúne en lo que viene a ser un pleno. Claro, para tomar la jurisprudencia de observancia obligatoria tienen que tomar una posición porque hay posiciones divergentes entre la sala, ¿no? Entonces sí es bueno para todos los interesados, digamos, en estos temas, estar al tanto de cuáles son esos plenos. O sea, sí. Revisar informes, sí, pero saber que la posición de SUNAT podría cambiar. Sí, correcto. Y de la misma manera que el tribunal fiscal también podría cambiar de posición, salvo de que sea, digamos... Así es, una observancia obligatoria. Una observancia obligatoria a través de un pleno. Así es. ¿No? Un pleno de sala. Bueno, como otro gasto, Malena, otro gasto tenemos ya, bueno, si hacemos un pequeño recuento, vamos a causalidad, razonalidad, proporcionalidad. Exacto. Como segundo tenemos el de la generalidad. Como tercer punto tenemos los gastos sujetos al límite. Y bueno, un tema adicional que tendrán que tener en cuenta es los gastos prohibidos, ¿no? Artículo 44, ustedes tendrán que revisar al momento de tener una operación. Artículo 44, que gastos no son deducibles, ¿no? Tendrán que verificar, vamos a suponer, te dicen operaciones con paraísos fiscales no son deducibles, ustedes tendrán que ver. Tienen un gasto, una operación con paraísos fiscales, tendrán que ese gasto no ser deducible. Entonces, es un requisito más que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y en tu experiencia, a lo largo del año 2016 y 2017, digamos, la mayor preocupación en los cierres, ¿cuál ha sido? Es que un poco depende del sector. Depende del sector, ¿no? Depende del sector. Pueden ser los gastos cuantitativos, los gastos sujetos al límite, ¿no? Operaciones también, por ejemplo, sujetos a operaciones con paraísos fiscales, ¿no? Recuerden que el gasto, como señalaban, es un gasto no deducible, sin embargo hay excepciones, ¿no? Excepciones como, por ejemplo, son los servicios de créditos, de seguros, reaseguros y de financiamiento, ¿no? Hay un tema que, bueno, yo he tenido oportunidad de ver mucha preocupación durante el año, que es el tema de las utilidades. Las utilidades a los trabajadores, ya sea por ley, ¿no? O algunas compensaciones que reciben algunos trabajadores que reciben un porcentaje sobre la utilidad, ¿no? Entonces, en muchos casos, lo que piden es que se defina, o sea, ¿a qué se refieren con la utilidad? ¿Es antes de los ajustes tributarios? ¿Es después de los ajustes tributarios? ¿No? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, bueno, ahí hay norma expresa, ¿no? Que es tu decreto legislativo 892, te dice que es renta neta después de deducir las pérdidas, ¿no? Entonces, tu participación lo calcularás sobre esa base, ¿no? Okay. Y lo mismo sería para el caso de las dietas de directorio. La dieta de directorio, bueno, la base es la utilidad comercial, ¿no? Que es tu utilidad contable más tu dieta. Y eso constituye tu base para tu cálculo de tu dieta para directorio, ¿no? Okay. Y en cuanto a los gastos prohibidos, ¿qué nos podrías...? No son muchos los gastos prohibidos. Sí, no son muchos, son los gastos personal propio, ¿no? Los gastos que no contribuyen con el giro del negocio. Otro gasto que también ustedes no pueden tomar es el gasto, por ejemplo, cuando ustedes asumen un impuesto a la renta de tercero, ¿no? Entonces el impuesto a la renta que ustedes asumen de tercero es un gasto no deducible, ¿no? Vamos a suponer que ustedes tienen un servicio de un no domiciliado y el no domiciliado, que es tu matriz, te señala que le tienes que pagar el 100%, ¿no?
como ese servicio que es prestado en Perú genera renta de fuente peruana, tú tienes que, y no te permite retención, tú tendrás que asumirlo, ¿no? Okay. Entonces ese impuesto que tú asumes va a ser un gasto no deducible, ¿no? Solamente hay una excepción, toda regla tiene su excepción y los impuestos de terceros no son deducibles, salvo en el caso del financiamiento. En el caso del financiamiento, el impuesto a la renta por los intereses, si tú lo asumes, es el único caso que te permite la deducción. En cuanto a los gastos de las remuneraciones, de los directores o trabajadores que son propietarios de los negocios, ¿no? Porque de esos casos se ve bastante, ¿no? Porque en el Perú hay muchas empresas pequeñas y medianas, en donde los funcionarios principales que dirigen las empresas están en planilla y ellos normalmente también son propietarios. Así es. ¿No? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito sobre cuál ha sido, digamos, la posición de la SUNAT con relación a los límites para las remuneraciones de ellos? Sí, bueno, un poco lo que tú comentas, Malena, es el tema del valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Entonces, en el valor de mercado de las remuneraciones, lo que pretende un poco el legislador era poner límite a las remuneraciones de los dueños y accionistas, ¿no? Anteriormente no había un límite, entonces por ahí prácticamente se llevaban un poco las utilidades, ¿no? Hoy día lo que te dicen es, si tú eres accionista y trabajador a la vez, va a haber un límite de esa remuneración, o sea, tú podrás pagarle la X cantidad que tú desees, pero sin embargo para efectos tributarios tiene un límite, ¿no? Un límite que se ve en función a determinados criterios que tienes que ver conforme a la norma, que te señala, por ejemplo, una remuneración que no puede ser el doble, pero no jerárquico, ¿no? Entonces, si tú excedes ese límite, ese gasto no va a ser aceptado. Entonces, en conclusión, ahí hay que tener como recomendación un organigrama y ver cuáles son los montos que se están pagando para tratar de no exceder. Así es. En todo caso, sería mejor cualquier exceso, o sea, no excederse, porque cualquier exceso va a ser sujeto al pago de... Claro, va a ser un gasto ahí. Un gasto no aceptado. No aceptado. Entonces, tratar de medir para no tener este tipo de contingencias, ¿no? Y otro tema que también nosotros hemos visto que consultan bastante está relacionado con las vacaciones de los trabajadores, las vacaciones no gozadas, ¿no? Pero que sí han sido devengadas. ¿Tú podrías un poquito explicar acerca de este tema de cuándo sucede que las vacaciones están devengadas pero no pagadas o no gozadas? Sí, bueno, en cuanto al tema de las vacaciones, igual, ¿no? Lo que te exige la norma para el tema de las vacaciones, para que sean deducibles, es que estén pagadas antes de la presentación de la declaración jurada, ¿no? Entonces, tener en cuenta este requisito del pago para que dicho gasto sea deducible, ¿no? Y con relación a, digamos, a los... tiene que ver con el cierre contable, pero a la vez es parte del inicio del nuevo ejercicio, ¿no? Con relación a los pagos a cuenta, ¿no? ¿Qué precauciones debe tener el contador con relación a los pagos a cuenta del mes de enero, febrero del año que se inicia, ¿no? Y con relación a los créditos que se hayan generado al cierre del ejercicio? Bueno, ahí como tema es el tema el tema es como la diferencia de cambio, tener en cuenta el tema de la diferencia de cambio, tener en cuenta si es en enero o en febrero, aplicar, ¿no? tu coeficiente en base al resultado del ejercicio presente al anterior, ¿no? Y bueno, ver cuáles son tus resultados para efecto de que si puedes suspender tus pagos a cuenta y no tener que efectuarlo. Claro, porque a cuenta, ¿no? Es un poco que hay que ver si es que el coeficiente me sale muy alto. Claro. O sea, ¿qué cosa es lo que puedo hacer y en qué momento? No sé si nos puedes aclarar un poco ese tema. Sí, bueno, la norma ahí te permite modificarlo, suspenderlo con un balance del 31 de julio, ¿no? Entonces depende de tus resultados y bueno, como tú bien indicas, si tú tienes la posibilidad de hacerlo para el tema de la suspensión, porque obviamente si bien cierto uno dirá, pero eso yo lo voy a aplicar contra mi resultado final, pero igual te quita caja, ¿no? Entonces tú puedes suspenderlo, modificarlo, bienvenido, ¿no? Bueno, Jorge, yo creo que es imposible en 20 minutos o media hora poder abarcar todos los acápites de los ajustes que debe tener en cuenta un contador para su cierre tributario, ¿no? Sí, es muy cierto. Quisiera tomar un tema que, bueno, sí lo he visto de manera recurrente, que es el tema de los financiamientos, ¿no? Okay. El financiamiento
está previsto el artículo 37, inciso A, por el tema de los intereses. Sin embargo, es importante que, si bien cierto no está señalado como requisito de la propia norma, pero se debe contar con un flujo de caja. Se recomienda para que puedan ustedes demostrar ante la administración tributaria a qué se destinó, ¿no? Capital de trabajo, renta grabada, renta no grabada, renta de fuente peruana, renta de fuente extranjera, que esto va a tener un impacto distinto, ¿no? Asimismo, tendrán que tener en cuenta si es un financiamiento, si ese financiamiento es un pasivo, ¿no? Ustedes tendrán que tener en cuenta, ¿es un préstamo de un vinculado o no vinculado? Porque si es no vinculado, tendrán que tener en cuenta el tema de la subcapitalización, ¿no? Que quiere decir que ustedes van a tener un tope para el tema de los gastos financieros. Y el tope está dado por 3 veces el patrimonio. Ahí seguramente les surgirá otra duda. ¿Y a qué patrimonio se refiere? ¿Al contable o al patrimonio tributario? Sabemos todos que patrimonio netamente contable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las revaluaciones voluntarias que no tienen incidencia, ¿no? Que no tienen incidencia tributaria? ¿Se deberá agregar? Seguramente si una fiscaliza esa operación no va a considerar esa revaluación voluntaria, ¿no? Como parte, porque no tiene efecto tributario, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que tener en cuenta el tema de la subcapitalización, que hay varios temas por ver. Si es una operación entre vinculados, tendrán que ver el tema de los intereses, ¿no? Y seguramente también el impuesto que se origine si es un domiciliado y el IGB respectivo. Entonces, creo claro, pero y además también ver si el precio es el precio de mercado. Así es. ¿No? Porque cada vez todos estos factores se van concatenando y si tú ves, en todo momento es como que hay un tejido entre la causalidad, entre el valor de mercado y entre los ajustes que la autoridad tributaria pone. Entonces, en todo momento hay que tener todos esos aspectos de evaluación, ¿no? Sí. Y bueno, los contadores, quienes son mayormente quienes llenan, tendrán que tener en cuenta todos estos requisitos. Y bueno, para que no tengan problemas en su declaración. Así que bueno, esperemos que haberlos ayudado, clarificado algunos temas. Sí, realmente mi respeto, porque son una serie de requisitos y eso, como tú bien dices, Malena, todavía nos queda por temas, pero bueno, ahí valgan verdades, varios temas que hay que tener en consideración para su y que llenado. Seguramente iremos tratando, ¿no? En función a lo que nos escriban, ¿no? Nuestros seguidores. De repente podemos dedicar algún programa a un tema que sea de interés especial para muchos de ellos. Así es, claro que sí. ¿No? Bueno, claro, Jorge, te agradezco. No tiene por qué. Por tu visita al programa. No tiene por qué. Ya estaremos regresando contigo nuevamente. Estupendo, y gracias a todos. Sí, gracias a todos por seguirnos. Adiós, hasta el próximo miércoles.